do Brasil, canal Universo OVNI. Estamos com dois convidados ilustres, dois pesquisadores, hoje se chamam de UAPs, né? Antigamente OVNIs, UFOs, que é o Dr. Júlio Acosta Navarro, presidente da Academia de São Paulo de Ufologia, Academia Latino-Americana de Ufologia, e um convidado especialíssimo da Argentina, meu amigo René Capdevila, que também é um ufólogo da Argentina, e vez por outra eu também estou lá no canal dele, ele também vem no meu canal, já fui uma vez também no canal dele, ele também que, na última live, o René Capdevila entrevistou aí o Jaime Maussan, e hoje ele foi convidado para participar aqui com a gente. Então, o pessoal que está chegando, o pessoal que ainda vai entrar na live, dê o joinha, se inscreva no canal, o canal ganha relevância, né? E estamos aqui em mais uma grande live no canal Universo OVNI, o canal da ufologia, da astronomia e das missões espaciais. Então, eu peço que apresente aí, doutor Júlio Acosta, se apresente, logo depois o Capdevila, para os participantes, né, que vão participar e vão assistir a live. Com você, doutor Júlio, sobre a pesquisa realizada e publicada, inclusive, aí numa revista científica sobre os UAPs. Eu queria que você se apresente, depois o Capdevila, e depois nós iremos, né, para as apresentações da pesquisa. Contigo, Júlio. Pode pegar Sí, aí. sí. Adriano, en primer lugar te quería agradecer este convite. Es un convite especial porque você y tu canal es el primer medio público que va, digamos, noticiar para la sociedad en palabras más simples, ¿no? A reciente publicación de un paper científico en una revista científica internacional, ¿no? Está una revista científica, ten peer reviewer, está escrito en inglés y ten distribución mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, te agradezco, ¿no? Y ya te contaré en un camino, ¿no? Por qué es especial ser presentado aquí no teu canal, ¿tá? Obrigado, Adriano. Capdevila, apresentação para o público do Brasil, né? Você, que é da Argentina, o Capdevila é nosso convidado. Pode hacer as apresentações de su persona. Muy bien, muchas gracias Adriano, bueno, gracias a Universo OVNI por la convocatoria, también al doctor Julio Acosta Navarro, también un placer estar aquí en este programa. Y bueno, mi nombre es René Capdevila, soy investigador ufológico ya por el año 2000, que vengo trabajando, y bueno, lo tomamos un poco más ya, así como digamos, más seriamente, a partir del 2012 que entramos en los medios de comunicación a trabajar. Mi programa, que se denomina Mundo OVNI Digital, se emite por AM Libertad 1090, aquí de la ciudad de Rosario, Argentina. Ya llevamos 11 temporadas con más de 700 programas, y en esos 700 programas más de 2000 entrevistas hemos hecho. Así que bueno, y también hemos organizado congresos internacionales, así vía online. Y bueno, y te quiero dar la primicia, Adriano, que estamos ahí en 1 o 2 semanitas, ya estamos poniendo a punto lo que es un Cósmica FM, es una radio online, netamente de ufológica, así para poder visibilizar y trabajar más con investigadores y poder divulgar el fenómeno esto que tanto nos apasiona, que es el fenómeno ufológico de misterio y paranormal. Adriano, muchas gracias por tu convocatoria. Muchas gracias, Capdevila, e queria que o Dr. Júlio iniciasse a apresentação, né? La apresentação aí em espanhol. Pode falar em espanhol ustedes, e nós outros iremos acompanhar aqui. Contigo, Júlio. Sí, sí, solo para contarles, ¿no? Voy a permitirme hablar un poquito más el español para el convidado René Capdevila y para la audiencia también de gente en español, pero voy a hablar en español un poco más lento para que pueda ser entendido también en portugués. Y cuando me refiera a Adriano, voy a hablar en portugués contigo. ¿Está bien? Entonces, la idea, en primer lugar, estoy aquí, ¿no? En representación de dos instituciones, ¿no?
En primer lugar, soy profesor de la Facultad de Medicina, profesor, colaborador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Una universidad más prestigiosa de América Latina, de la cual me siento muy honrado. Para mí, el Hospital de las Clínicas y el Instituto Corazón, donde yo trabajo, ¿no? Es tipo una especie de templo, ¿no? Una especie, por no decir iglesia, es una especie de templo de inspiración, ¿no? Donde el pensamiento racional y científico, ¿no? Es tipo una marca registrada, ¿no? Y la segunda institución que represento es la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, que actualmente es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, ¿no? Y dedicada exclusivamente al estudio y la investigación de los ovnis o del fenómeno de contacto extraterrestre. Entonces vean que las dos instituciones que están detrás de mí son inspiradoras, ¿no? Y estoy en representación de esto. El objetivo sería principalmente dar una idea, ¿no? Un comentario sobre la reciente publicación de una investigación, en este caso tal vez sea en el campo de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, ¿no? Porque sabemos que el conocimiento podemos dividirlo en tres grandes campos, ¿no? El campo de las ciencias duras o exactas, como la física, la matemática, la ingeniería, el campo de las ciencias biológicas, ¿no? Como las ciencias de la salud, ¿no? La biología, el campo de las ciencias sociales humanas, ¿no? Que son ya antropología, sociología, ¿no? Este paper, a pesar de que es multidisciplinar en varios campos, tal vez está más próximo dentro de las ciencias sociales porque es una pesquisa donde esencialmente se propone una hipótesis para explicar un fenómeno real que ocurrió, ¿no? Este paper, ¿no? Un paper científico tiene la característica de diferente de otros artículos en revistas, por ejemplo, revistas ufológicas, ¿no? Es que un paper es escrito de una manera metodológica, ¿no? La forma, cómo se escribe, el objetivo, ¿no? Esto es una construcción, ¿no? Obedeciendo las reglas de la metodología, es sometida a revistas independientes, no son revistas de ufología, porque alias no existe hasta el momento una revista científica en ufología. Existen revistas sobre ufología en varios idiomas, ¿no? Aquí en el Brasil existen 3 revistas, ¿no? 3 revistas. En idioma español existen más revistas, ¿no? Pero no son revistas científicas, ¿no? Las revistas científicas tienen que tener una comité editorial de personas que avalían la metodología, la contribución, ¿no? Y en general, ¿no? O sea, la estructura del paper, ¿no? Entonces, esto como un comentario general. Otro punto que quería resaltar, René, que este paper, ¿no? Que Adriano, si pudieses, después le pones una fotito, una imagen del paper. Una cosa que es interesante, René, te comento, que no es el primer paper da LASU, ¿no? El primer paper fue publicado en 2016. La verdad sería un paper milestone o una especie de marco, ¿no? Fue en 2016 que hablaba sobre contactos de quinto grado, ¿no? Tuvo una contribución estableciendo un método de aproximación de ver qué casos podrían ser considerados de contactados auténticos, ¿no? El otro paper salió en enero de este año, en enero de 2023, ¿no? En otra revista científica sobre el proyecto Epimetheos, que era otro estudio de contactados, que no solo se estudiaba a otros contactados, sino también se analizaba el contenido de informaciones en los contactados de alta probabilidad de ser auténticos y se proponía que estos conceptos, ¿no? Estas informaciones podrían ser organizadas, categorizadas y representar una forma de transferencia de tecnología, ¿no? Esto fue hecho este año y justo recientemente en España, ¿no? Hubo unos comentarios, una repercusión en España, en un congreso CONTACT de España, ¿no? Entonces hubo ese fuerte impacto de este proyecto. Y ahora este proyecto
esta pesquisa, esta investigación que acaba de ser publicada, y dentro de la academia él tuvo un nombre, el nombre de Proyecto Operación Rayo de Zeus, ¿no? Donde, como comenté, esencialmente él va a proponer una hipótesis sobre lo que ocurrió en febrero de este año, ¿no? Como recordarán, ¿no? En febrero de este año, a partir del día 10 de febrero, ¿no? 10, 11, 12, hubo un boom, ¿no? Un boom en la ufología por las noticias que venían principalmente de los Estados Unidos, de ovnis que aparecían, que eran detectados, enviaban aviones de guerra a destruirlo, algunos lo destruían, otros decían que lo destruían, y algunos lo detectaban y no aparecían nada, entonces creó un boom donde pues el mundo se conmovió, ¿no? Recuerdo que esos días, ¿no? Que estaba en mi trabajo, me llamaban al WhatsApp personas del entorno del círculo social, de trabajo, de la ufología de varios países del mundo, ¿no? Y cuando analizaba el desarrollo de estas cosas que ocurrían, con la experiencia en la ufología que tengo más de 40 años, con la visión de un científico, ¿no? Vi que alguna cosa, ¿no? Inexplicable, ¿no? Estaba ocurriendo, ¿no? Y la idea de tener una especie de factor extraterrestre, directo o indirecto, detrás de esto, se quedó fijo en mi cabeza, ¿no? Entonces, colocando, analizando factores, y a partir de aquí nace a partir de ahí, del incidente en febrero, ¿no? Nace este proyecto, ¿no? E inclusive el nombre Rayo del Zeus, ¿no? Que yo costumo y tengo preferencia a darle nombres a mis proyectos, porque a veces el proyecto puede tener un título grande, y el científico responsable puede, digamos, tener la facultad de querer, para hacer un título más simple, colocar un nombre, ¿no? Entonces, anteriormente ya ha habido otros proyectos, como vuelvo a repetir, Proyecto Epimetheus, Proyecto Pandora, claro, estos en otros campos de los conocimientos. Entonces, la idea de colocarle Proyecto Rayo de Zeus, ¿no? Que al final se transformaría como Operación de Rayo de Zeus, era porque la idea era hacer un paper en la velocidad de un rayo, o sea, en pocas semanas. En esencia era eso, pero al final, les cuento, René, Adriano, ¿no? Que al final el nombre, que esencialmente para hacerlo un paper rápidamente, producirlo, escribirlo, someterlo y eventualmente ser aceptado y publicado, ¿no? Demoró más de lo pensado, ¿no? Demoró, pues estamos de febrero a septiembre, demoró más de medio año. Sin embargo, hay factores que están ajenos a nuestra voluntad. Y ya te comento, Adriano, que por qué al inicio te comenté, es un poco simbólico, Adriano, porque es aquí, en el canal de Adriano, que yo hago las primeras manifestaciones en público. No sé si Adriano, vos está lembrado que cuando sale un proyecto de Epimetheus, por coincidencia, el canal de Adriano es el primero a querer hacer bombar esta noticia, ¿no? Del proyecto Epimetheus. ¿Lembras, Adriano? Y Adriano faz también un convidado, Sí, sí. ¿no? Él convida a ufólogo brasileiro Thiago Chiquetti, ¿eh? Que es un ufólogo muy conocido aquí, ¿eh? Destacado, y que invita como si fuese un convidado justamente a propósito del proyecto Epimetheus, ¿no? Exactamente, proyecto Epimetheus. Y al final, ¿no? Eso fue aproximadamente el 20 de febrero, 21 de febrero, que era carnaval, me lembro. No final del programa, como estaba Kenchi, estaba caliente la cuestión de los ovnis derribados, justo Adriano jala la conversación para ese asunto, ¿no? Como diciendo, ¿qué opinan, no? Y ahí Thiago da su opinión, ¿no? De lo que pensaba, y era una oportunidad justo, en la primera vez, Adriano, y esto, Adriano, si tú lo ves en el paper, vas a ver que eso está en el paper. No sé si llegaste a esa parte, Adriano. Llegaste a esa parte del paper que se comenta que a primera impresiones do proyecto Rayos fueron dadas no teu canal, Adriano. ¿Llegó a esa parte o no? Sí, sí, sí. Então,
o significativo y simbólico, Adriano, é que os primeiros comentários públicos do paper Raio de Céu foram dados no teu canal justo no dia 21 de fevereiro, na parte final do programa que falava sobre o projeto Epimeteu. Aí já coloco, né, rapidamente meu ponto de vista sobre o projeto. E a partir de aí, né, começa, né, continuaria a história. Dentro da academia se faria um fórum, né? No mês seguinte se faria um fórum, Os OVNIs Derribados, y convitaríamos a otros estudiosos, ¿no? En total serían unos, conmigo, más 4 estudiosos que hablaron, ¿no? Inclusive eso también está publicado en el canal de la Academia, de Lazo, ¿no? Quien quiera verlo también lo puede asistir en completo ese foro, donde debaten algunos estudiosos colocaron que podía ser explicado por motivos geopolíticos, otros pensaron que están en una cuestión no explicada, y ahí yo sostuve que en ese foro, con más detalle, ¿no? La cuestión de por qué podría haber, ¿no? Un factor directa o indirectamente extraterrestre detrás de todo eso, ¿no? Esto que fue sustentado en febrero, perdón, en marzo, en ese foro, en el paper sería más detallado, de una manera detallada, referenciada las bases, ¿no? Para poder sustentar estas 10 argumentaciones. Fiquen si quisieran, ¿no? Preguntar alguna cosita, hacer un comentario, René, Adriano, ¿no? Quer fazer alguma pergunta, Capdevila, ao Dr. Júlio? Porque eu até mostrei agora o paper, mostrei um pouquinho. No apareció ainda, Adriano. No, perdón. Yo no estoy como no tengo acceso, no lo puedo ver. Yo solo estoy dentro de la sala, ¿no? Pero puedes colocarlo. Creo que sería interesante las fotos, ¿no? De nuestra organización, de nuestros eventos, ¿no? Sim, aí tem no paper, eu observei todo em inglês, tem lá, né, as observações dos UAPs, né, o balão chinês, lá tem um balão chinês, naquela época, os vários UAPs que foram abatidos nos Estados Unidos e no Canadá, né, inclusive no paper tem isso, e na pesquisa todinha lá, que você me mandou, toda a pesquisa, né, inclusive com os agradecimentos, que eu até agradeço aí, né, os agradecimentos lá na pesquisa foi publicada na revista internacional. E eu queria ver se o Capdevila, se ele tem alguma pergunta para o Dr. Júlio sobre essa pesquisa desses OAPs, né? Sí. Adriano, solo una cosita antes que pasarle la palabra a René. Debo colocar muy importantemente una cosa, ¿no? Que peso a te disculpas hizo, que el paper está autoriado, ¿no? También con ufólogo americano John Badris, ¿eh? Ufólogo americano está coautoriando porque fue mi colaborador en este paper, ¿no? Que contribuyó en la discusión de la idea, ¿no? De la hipótesis que tuve, y que él fue una especie de crítico interno, ¿no? Y también vio sobre el lenguaje, la perfección del lenguaje en el inglés. Entonces, por ese motivo, invité para coautoriar, ¿no? Porque él estaba de acuerdo en ese paper. El ufólogo John Baldrige es un amigo que se encuentra así en la ufología de una manera inesperada, ¿no? Lo conozco un tiempo a propósito de una palestra o conferencia que hice virtualmente para miembros de la MUFON. Como conocen, la MUFON es la entidad que diría tal vez mayor, más grande, ¿no? Que tiene un histórico de 50 años o más, ¿no? Y que ellos me convidaron justamente para hablar sobre la investigación de Final Content. Entonces debería citar aquí a John Baldrige, ¿no? Como coautor para este paper, y también, ¿no? Muchos colaboradores, ¿no? Que están en la parte final del paper, que contribuyeron de alguna manera en la construcción de este paper. Sí, René. Bueno, la pregunta que le quería hacer, doctor Julio, es que usted ahí cuando hace la mención al tema de estos avistamientos que hubo ahí en julio, creo que el lago Vostok que fue, bueno, y que ¿cuál es su mirada, cuál es su visión de todo esto? ¿Qué es lo que usted ahí, para profundizar un poco, o
meternos más de lleno en el análisis, ¿qué es lo que opina usted sobre ese hecho que ha ocurrido? Claro, así te comento, lo que ocurrió, ¿no? Lo que apareció en febrero de este año, ¿no? La primera noticia aparece sobre un objeto volador en los cielos de los Estados Unidos que rápidamente sería identificado como una sonda meteorológica del gobierno de China y que el día 4 de febrero, ¿no? Es derribado por las fuerzas americanas, ¿no? China explicó, reconoció que era su objeto, era una sonda de ellos y que era meteorológico y no era necesario ser destruido. Este objeto del 4 de febrero después caería en el mar y sería rescatado y fotografiado, ¿no? Y esto ocurrió el día 4 de febrero. Solo que de una manera inesperada, el día 10 de febrero aparece otro objeto volador no identificado que en este caso no lo reconoce el gobierno chinés, ni ningún gobierno. Entonces, se hace público a través del gobierno de los Estados Unidos, y acá estamos hablando Pentágono, Casa Blanca, ¿no? La presencia de este segundo OVNI en Alaska. Y al ser detectado, según fuentes oficiales, es detectado y es derribado por unos F-Raptor. Esto es el 10. Esto ya creó la conmoción, porque el gobierno americano decir que es un OVNI y que lo ha derribado y que no se ha identificado, eso es una conmoción. Días antes, como comento, había un objeto que fue reconocido, pero este no, este ya era diferente. No lo habían, ¿no? Y en medio de esa conmoción que ya llamaba la atención, porque todos los medios, ¿no? Lo noticiaban, antes de dar una especie de descanso para pensar qué podría ser, horas después, en el día siguiente, aparece otra noticia de otro ovni que llegó hasta los cielos de Canadá. Y como existe un tratado militar, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, aviones de guerra americanos se aproximan para derribar a este ovni. Y el premier canadiense, Justin Trudeau, él afirma que lo han derribado y que lo van a buscar. Entre tanto, en lo que ocurrió el día anterior también lo estaban buscando. El de Canadá, el día 10, perdón, el de Alaska el día 10 y el de Canadá estaban en búsqueda. Y no había ningún reconocimiento. Y ahí es donde, en ese momento, donde existe la conmoción es mucho mayor. Porque hora a hora, ¿no? Se cuestiona qué cosas serán, ¿no? Y las opiniones de los funcionarios del gobierno, ¿no? No explicaban, inclusive eran contradictorias, ¿no? Y cuando estaba todo caliente, todo movido, ¿no? Aparece otro aviso de otra nave que lo detectan por radar y los aviones son enviados. Y cuando van no encuentran nada. Ya esto era un show, así para entenderlo, ¿no? Un show mundial. Ahí en esos momentos, pues cuando yo veía eso, 40 años en ufología, nunca vi, ¿no? Tentando interpretar, nadie respondía, no podía responder. Entonces, cuando percibí eso, vi el padrón, ¿no? O sea, percibía que el padrón era algo inexplicable. Una cosa importante, René y Adriano, y te digo esto como científico, antes de aceptar, ¿no? Antes de aceptar una hipótesis de algo sobrenatural, paranormal o ufológico, el científico primero tiene que analizar las posibilidades normales, ordinarias, naturales. Esto fue, digamos, de una manera simbólica, Carl Sagan, con su célebre afirmación, para afirmaciones extraordinarias, evidencias extraordinarias, ¿no? Esa afirmación de Carl Sagan a veces ha sido utilizada para tentar disminuir la credibilidad de la existencia de los ovnis. Sin embargo, la idea de Carl Sagan es correcta. Lo que no creo que sea correcta es la aplicación del enunciado de Carl Sagan. Porque en el campo de la ufología sí hay evidencias extraordinarias. Entonces, volviendo un poquito al relato, ¿no? De lo que ocurrió en febrero,
en medio de ese pandemonio de confusión, ¿no? Aparece incluso un general de la OTAN diciendo que no se descarta que sean extraterrestres. Y horas después de la Casa Blanca, la secretaria diciendo que no son extraterrestres. Y desde ese momento, cuando vi ya prácticamente en mi cabeza quedó claro, ¿no? Una serie de elementos, como por ejemplo, que lo cité, Adriano, en tu programa, lo cité, ¿no? Si el gobierno a través de, si la secretaria de Casa Blanca está diciendo esos ovnis que han sido derribados no son extraterrestres, ¿no? Entonces, esa afirmación tiene otros dos contextos o dos vicios que yo llamo, ¿no? La primera es, para uno decir que no es extraterrestre, debería saber qué es extraterrestre. O sea, si no son, es porque ya saben cómo son. Entonces, como saben cómo son los extraterrestres, pueden decir que no son extraterrestres, ¿no? Esa era la primera cuestión de decir, estarían aceptando que hay extraterrestres porque están negando que no es esto, de una manera indirecta. Y el segundo punto es que al decir no es extraterrestre, ellos deberían dar una explicación total de lo que fueron. Si no es extraterrestre, entonces ¿qué son? Pero no lo responden, nunca lo respondieron hasta ahora, nunca lo respondieron. Bueno, doctor Rick, Entonces, doctor Julio, sí, sí, lo que René. le, lo que le quería decir, bueno, respecto a ese tema que usted está hablando, generalmente dieron un informe que eran objetos, ¿no? Y cuando vos decís objetos, está lisa y llanamente diciendo algo sólido, ¿no? Algo que se puede tocar, medir, pesar, ¿está? Lo que dice que fue el director de arte, Kirkpatrick, fue el que dice, bueno, que da la connotación de esto que son objetos, ¿no? Y bueno, Aro, bueno, ya sabemos lo que es un brazo del Pentágono, ¿no? Es un sector gubernamental que depende del Pentágono. Eso la información, ustedes todos lo tenemos que tener en cuenta, que es secreta, ¿no? Es confidencial. Lo que sí se puede como medir a través de los radares, más cuando son térmicos y no térmicos, ¿no? Porque eso es lo que por ahí muy poco se está hablando o se está empezando a hablar del tema de a veces del rastreo que se hacen de estas naves. Que ya no sé si es la denominación OVNI, FANI, WAP o como nosotros los denominamos aquí, transmedio, ¿no? Porque son objetos que lisa y llanamente desafían toda física y lógica, ingresan a los mares, salen de los mares, están en nuestro espacio, están en el espacio exterior, intraterrenamente, o sea que tiene una capacidad, como uno lo viene siguiendo y se viene informando, extraordinaria, ¿no? Las velocidades que emplean, que son captadas por radares terrestres, entre 30 y 50 veces la velocidad del sonido, es algo impresionante. Y bueno, digamos las posiciones que toma y también digamos las curvas como las hace y cómo se frenan y cómo bajan y cómo suben y giros que hacen de 360 grados que dicho por los pilotos que son avesados en el aire, bueno, que es algo extraordinario y que no sean hostiles porque no tenemos ni la más mínima posibilidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas estas cosas, doctor Julio, pienso que evidencias hay claras y concretas. Y alguien sabría decir de uno de los investigadores ahí que hay de España, que es Javier Belmar, que tiene un programa ya hace más de 25 años que está en el aire, gran investigador español. Cuando lo hemos entrevistado, hemos tenido la posibilidad de charlar, así como estamos haciéndolo ahora con Adriano, con usted, doctor Julio. Él dice, mirá, René, dice, si de todo lo que dando vuelta, videos, fotografías, evidencias, ¿no? Personas que comentan determinados temas y determinadas vivencias, ¿no? Se comprende más o menos entre un 4 y un 7% de todo lo que hay dando vuelta concreto. Pero si de ese 4 a 7% nos limitamos solamente al 1% de este hecho y lo comprobamos, estamos ante un fenómeno real, solamente con el 1. ¿Está? Entonces, lo que uno ve, observa, desde el punto de la ufología, de la investigación, ¿está? Del periodismo de investigación, el que hago yo, en este caso, qué evidencias hay, qué análisis hay cuando uno
quiere tener tanta, digamos, frenar tanta las investigaciones, ocultar el secretismo, ¿no?, de estos sectores gubernamentales, es porque hay o hay. Vos no vas a montar determinadas cortinas de humo, determinados circos, como se forman, si realmente fuera falso, no existe. ¿Me entendés? No te tomarías tanto trabajo, no habría tantos protocolos como los que hay, como los que se activan por diferentes partes del mundo, y de la forma que se activan. Si no fuera concreto, real, ¿tá? Lógico que soy consciente que esto merece el análisis y la evidencia científica, ¿no?, para tener un mejor aval de lo que estamos hablando. Pero bueno, ustedes también, doctor Julio, puede estar viendo lo que está pasando este año, y ya viene pasando hace 2 o 3 años, y con lo que está pasando ahí en el Congreso de la Nación de los Estados Unidos, con esta subcomisión de congresistas, ¿no? Y con David Grush, con su discurso ahí que dio, y la congresista cuando básicamente le pregunta, es clara y precisa que le dice, y él habla concretamente de que se han rescatado naves intactas y hay otras que, bueno, accidentadas, y cuando específicamente le dice sobre estos cuerpos no biológicos, productos biológicos, le pregunta, y él lo dice muy claramente, no humanos, ¿no? Bueno, yo pienso que de esto hay mucha tela para cortar, porque muchos dicen que es mentira, bueno, hay las posiciones encontradas, ¿no? Yo pienso también que nadie va a ir al Congreso de la Nación de los Estados Unidos bajo juramento a dar una noticia de este calibre, no teniendo las pruebas, o no teniendo pruebas, ¿está? Si bien es cierto que las pruebas, como dijo David Grush, no las puedo dar ahí, porque las tiene que dar en un ámbito privado, y hay que ver si estas pruebas, una vez que están en el ámbito privado, son concretas, hay que ver tanto Pentágono, el gobierno de los Estados Unidos, ARO, si las da. Haciendo un tránsito de esto que le estoy diciendo, se metió en el medio NASA, ¿no? La NASA se metió ahí con su director, Bill Nelson, ¿tá? Y la NASA que dice, bueno, nosotros queremos apoyar, queremos estar ahora, ¿tá? Pero bueno, siempre son bienvenidos. Generalmente son NASA, por lo que uno ve del lado de la ufología, ¿no? Siempre fue, no te digas a este punto negacionista, pero siempre le dio la espalda al fenómeno ufológico. Y está bienvenido que sea que quieran investigar, ¿no? Que quieran investigar. Con estos 16 científicos que han puesto este grupo para la investigación, de científicos que ellos tienen que son extraordinarios, que hace un año que vienen investigando y que todavía necesitan más pruebas, dice, porque las evidencias que tienen no son, a su modo de ver las cosas, concretas, ¿no? Yo pienso que hay muchas evidencias. Pienso que, como mucha gente dice, si bien se necesita evidencia científica, pero la gente, yo pienso que no es onza, no sé usted qué piensa, doctor Julio. La gente Sí, en el mundo quería está viendo rescatar, otra cosa, está viendo otra cosa, ¿no? Muy distinta que por ahí sí, lo que sí, ven por ahí determinados sectores justa, gubernamentales, ¿no? justamente René quería rescatar de lo que has colocado esas informaciones recientes, justamente están colocadas dentro del paper en varias argumentaciones, principalmente en la segunda argumentación que habla que el fenómeno ovni es un fenómeno real y físico, ¿no? Y justamente dentro del paper se cita los estudios de la NASA, ¿no? Se cita también las reuniones de la ONU en el año 1978, cuando el profesor Heineck, Valier y otros científicos más, ¿no? Convencieron al secretario de la ONU crear una organización interna de las Naciones Unidas para estudiar, ¿no? Entonces, la idea del segundo argumento, de los 10 argumentos, es que el fenómeno ovni es un fenómeno físico y real. Por lo tanto, en una explicación de estos ovnis que hasta ahora no han sido explicados, no es absolutamente descabellado ni fantasioso colocar como hipótesis explicatoria los ovnis. Esa es la idea del segundo argumento, ¿no? Inclusive ese argumento, ¿no? Dice, o sea, se sostiene que estos ovnis de febrero que fueron derribados, estos ovnis
serían una forma de baja tecnología extraterrestre, porque ellos eran más lentos, ¿no?, que los clásicos ovnis que los ha citado con mayor tecnología mostrada, ¿no? Y solo para terminar, ¿no?, esta parte de comentar que después estaba comentando del ovni de Alaska, el ovni de Canadá, el ovni detectado por radar, después vendría el ovni de China. Ahí vean bien, tiene Estados Unidos, Canadá y China. Ni siquiera para explicar que existe un gobierno, ¿no?, que está isento, digamos, son varios gobiernos que están afirmando oficialmente que, o sea, fue un fenómeno mundial. Y después de este aparece otro ovni más en los Estados Unidos, en el lago Huron, que nuevamente es perseguido y derribado. Interesantemente, a pesar de que el primer ovni, el primer objeto sí identificado del 4 de febrero, chinés, reconocido por el gobierno, derribado, filmado, derribado, recogido, mostrado en fotografía, los otros, el de Canadá, el de Alaska y el de China y el del lago Hurón, no hay foto, no hay restos. Es más, y no, ni los va a ver. Obviamente, este es otro de los argumentos que se colocan, ¿no?, que contribuye a construir esta hipótesis, ¿no? Y la hipótesis central, ¿no?, es que lo que ocurrió en febrero, ¿no?, a la mejor explicación es el factor extraterrestre. Pero el paper va más allá, porque él, aparte de proponer la hipótesis de que la mejor explicación sería un fenómeno extraterrestre directo o internet, él da una, no como especulación, nuevamente como hipótesis. Especulación es algo que no tiene base para tú presumir de algo sin base. En cambio, la hipótesis no, la hipótesis tú argumentas racionalmente. Y entre las hipótesis está el momento histórico de la humanidad que justamente estamos atravesando actualmente. El riesgo de autodestrucción. Podemos citar agotamiento de recursos naturales, un asteroide que puede destruir, una epidemia que puede matar a la humanidad, pero sin embargo el factor de guerra nuclear es como un reloj final del juicio final. En los días que ocurrieron esos ovnis, estaba en Ucrania, ¿no?, estaban ocurriendo factores que en cualquier momento podía desencadenar una guerra nuclear entre la OTAN y la Rusia. Eso está paralelamente, día tras día ocurría eso. ¿Hasta qué punto, en la hipótesis, nosotros colocamos que coincidencia, que el mundo está a la vera de la destrucción nuclear y aparecen los ovnis, ¿no? Y justamente es la hipótesis central, ¿no? Ellos aparecieron, ¿no?, hicieron este juego de mostrar tal vez una tecnología de baja de sus naves, ¿no?, para hacer mirar para arriba a la gente, al mundo entero, para reflexionar qué son, qué significan, por qué ahora, ¿no? Y al final, el nombre que había pensado, Operación Rayo Deseo, para hacerlo rápido al final, él se convierte en una frase para decir así: si esos dioses, ¿no?, o seres extraterrestres que en el pasado fueron llamados dioses, y a partir de cual varios científicos han construido grandes teorías, ¿no?, como la teoría del zoológico, la teoría interdimensional para explicar el fenómeno ovni en su totalidad, en su integralidad, ¿no? También hemos contribuido, ¿no?, nosotros en colocar la teoría del palco homérico, ¿no?, que ya también ha sido público a través, no de publicación, pero sí a través de una conferencia. Entonces, resulta que en ese contexto y dentro del paper, en base a esas teorías y principalmente la última, hasta qué punto esto que fue rápido, ¿no?, esos dioses, esos extraterrestres, podrían ser una especie de operación rayo deseo, ¿no?, con objetivo de llamar la atención a la humanidad del momento crítico de riesgo de autodestrucción. Es cierto, eso es lo que dice usted, doctor ahí, Julio. Es cierto lo que dice usted. Pero como siempre a veces lo digo, a veces yo muestro así,
muestro esto, digo, cuando hago entrevistas así, digo, esto es pura tecnología, ¿no? Un celular, ¿eh? Es pura tecnología, ¿no? Y las tecnologías son neutras, ¿eh? La tecnología es neutra. Esto, como está acá, que está apagado, es neutro, no hace nada, ni para un lado ni para el otro. Pero ¿qué pasa? Cuando es encendido, esta tecnología es encendida, de acuerdo al uso que le dé la persona, hacia un lado o hacia el otro, es constructivo o destructivo. Así de simple es la tecnología. Y estamos hablando de un celular. Imaginémonos cosas tecnológicas mucho más elevadas, mucho más poderosas, con mucha más tecnología. El ser humano sabemos que es destructor por naturaleza, es destructor por naturaleza. Vamos por esta sexta humanidad y yo lo que le quiero preguntar a usted, doctor Julio, cuando hablamos de la otra 5, ¿qué es lo que pasó para nosotros llegar a esta y mire de lo que estamos hablando? Generalmente siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando lo estamos hablando así de temas bélicos, de guerra, de tecnologías que por ahí nuestra capacidad, digamos, mental o de conocimiento no las pueden controlar. Cuando vos no podés controlar el poder, tu conocimiento no es capaz de controlar un determinado poder. Indefectiblemente, ¿qué pasa, doctor? Nos autodestruimos. Y esto es lo que ha pasado con muchas civilizaciones. Se han destruido, porque el poder que han creado ha sido tal y su conocimiento no lo ha podido controlar. Y vamos en ese camino. Es lindo, las tecnologías, tenemos ahora con el tema inteligencia artificial, que es un lindo tema para tocar, ¿no? O para hablar, porque la gente cree que esto es ahora o ya, o esto empezó hace unos meses, y esto viene de larga data, ¿no? Viene de larga data, uno como lo que viene investigando, ¿no? Pero en mi reflexión, es lo que siempre yo digo con el tema de las tecnologías. Creamos tal poder y que después nuestro conocimiento no puede controlar ese poder. Y terminamos de una sola forma, autodestruyéndonos como humanidad. No sé qué piensa usted, doctor Luis. Sí, sí, claro. Doutor Julio, Sí, eu sí, quero fazer Adriano, fica à vontade. só uma paradazinha, uma sugestão até para vocês dois. Seria bom, tanto para o Capdevila como para o Dr. Julio, né? Porque a gente tem a intenção de mostrar essa pesquisa para o mundo inteiro. Então, seria até interessante, doutor Julio, você entrar em contato com o René e vocês marcarem uma live com transmissão na Argentina, inclusive pelas rádios, o Capdevila tem uma transmissão que ele entra em cadeia com as rádios da Argentina, como também no canal dele, e você também mostrar a pesquisa para os argentinos, através do canal aí do Capdevila. O que achas, Capdevila, da ideia do Dr. Julio, esse seu programa lá, né, em cadeia na Argentina, para ele mostrar toda essa pesquisa aí do projeto Pesquisa Raios de Zeus. Queria que você desse a sua opinião aí sobre a sugestão, Capdevila. Pode falar. Capi. Sí, ahí a veces me interpreta, a ver, doctor Julio, a veces porque me pierdo cuando habla Sí, con alguna sí, cosa. René, lo que Adriano te está comentando es una idea, una propuesta, y yo lo creo interesante, ¿no? De coordinar de tu parte con otros medios de información, no necesariamente de ufología, también puede ser abiertos, ¿no? Sí, sí. Grandes medios de comunicación o pequeños, ¿no? Coordinar, así como ahora ha sido coordinada en 48 horas, Adriano, tu persona, o sea, está viendo reunión internacional rápida, ¿no? Entonces, depende del interés, ¿no? Del interés, de la decisión, ¿no? Entonces, lo que él está proponiendo que tú hagas para el medio español, digamos, ¿no? El medio español coordines con otros medios grandes para hacer uno ya a través de tu persona. De repente convidados de otros países también, ¿no? De España, de Europa, etcétera, ¿no? Esa es la idea que te está, con lo que te está dando un desafío, ¿no? Te está una idea, una propuesta. Sí, ahí, ahora sí. Sí, Adriano, no, igual que el doctor Julio, no tengo ni un tipo de problema. Es más,
el programa que hago Mundo Omnidigital Argentina, lo hago con gente de España, mi compañera de trabajo, que hacemos que es la coconductora del programa, es española, es de Manice. No va a venir tipo de problema coordinar algo, así con investigadores, que podamos hacer un programa así de 2 horas. ¿Sabes por qué te digo por España? Porque hay 5 horas de diferencia. Algo que son acá, por ejemplo, las 20 horas arrancamos, allá son la 1 de la mañana. Y si hacemos 2 horitas, terminan a las 3 de la mañana. Entonces tenemos que coordinar también eso, los horarios. También con la gente, puede hacer con la gente de México, que también hay diferencia horario, con la gente por ahí, alguna gente de Estados Unidos también. Sí, no va a haber ningún tipo de problema. La otra vez estábamos hablando con Adriano, doctor Julio. Me decía él de poder tener acá en el canal de Universo Omni a Jaime Maussan, ¿no? Hacerle una nota. Lo que pasa, yo le decía, a veces los tiempos lo que tiene don Jaime, le digo, no son nuestros tiempos, le digo. Hacerla la podemos hacer, la podemos programar, pero por ahí los horarios son diferentes, digo, pero la podemos realizar. Y el tema también que tengamos que nosotros que también con los horarios nuestros acomodarnos, ¿no? Porque pienso que también ustedes, doctor Julio o Adriano, también tienen su trabajo, todo eso, ¿no? Que podamos coordinar eso. Se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Si ustedes me dan 1 o 2 semanitas, podemos organizar algo con la gente de España, con gente de México, traer, bueno, investigadores que a lo largo de 11 años le he hecho varias notas, ¿no? Los podemos traer, podemos charlar, podemos hablar de todo esto. Claro. Gente no solamente del tema ufológico, siempre del tema del misterio, del tema de la ciencia, astrónomos, parapsicólogos, no hay ningún tipo de problema. Lo podemos organizar, podemos organizar con Adriano, con usted, no hay ningún problema. Ya te tomo la palabra. Te conto, Adriano, que ya para segunda-feira, un canal también de Perú, o sea, un canal de internet, YouTube, ya me pidió, ¿no? Yo pasé para él ese horario, ¿no? Na segunda-feira. Y nos Estados Unidos, o coautor John Badris me dice que também tem interesse um canal dos Estados Unidos, né? Então, eu fico, digamos, contente de saber que este Pepe está tendo rápida repercussão, né? Mas, Adriano, gostaria de enfatizar esta questão, né? De ter um símbolo, Adriano, de estar aqui no lugar onde foi a primeira questão pública, é o primeiro lugar que também aparece a primeira vez para o público, o paper, o primeiro conversatório. E queria, Adriano, de repente, como tem público de Brasil, em idioma português, ou se você quiser ou comentar, ou de repente alguma inquietude, não, para de repente falar um pouquinho mais para o público em português. Sim, quer fazer mais alguma pergunta aí para o doutor Julio Capdevila? Mais alguma pergunta para ele em relação a todas essas pesquisas, né? Inclusive, essa questão aí dos UAPs teria uma ligação aí com a questão nuclear, né? Nas bases nucleares, toda essa pesquisa aí dos UAPs. Inclusive, naquela época, tinha muitas pessoas falando que seria uma invasão extraterrestre, na época aí desses acontecimentos, né, no Canadá, UAPs no Canadá, UAPs nos Estados Unidos. E o mundo inteiro ficou pensando, né, imaginando que seria uma invasão extraterrestre. Eu queria que tu comentasse sobre isso, Capdevila, e fizesse mais algumas perguntas aí para o Dr. Julio, né? Está aí demonstrando a pesquisa para todos aí, pela primeira vez aqui no canal da Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, Academia em São Paulo, uma organização não governamental e que pesquisa a questão hoje dos UAPs. Pode falar, Capdevila, sobre todas essas questões dos UAPs um pouquinho e depois perguntar para o Dr. Julio, contigo. Bueno,
A ver si me lo responde un poquito, doctor Julio, que hable del tema ufológico, eso me está pidiendo un poco, la actualización. Sí, él te está preguntando si en esencia, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más para poder, ¿no? Comentar al respecto. En esencia te está preguntando eso. Sí, bueno, de lo que estamos, de lo que estamos hablando, haciendo referencia al tema UFO. Eh, ¿Por qué usted, le hago una pregunta, doctor Julio, por qué por ahí, no todo digo toda la ciencia, ¿no? La parte científica, sino determinada parte científica es tan, resiste tanto el tema ufológico en sí? ¿Por qué es tan, digamos, mira de costado, mira de reojo? O sea, con desconfianza, ¿no? Cuando hay tanta evidencia, a mi modo de entender, hay tanta evidencia, hay mucha investigación, mucho análisis, mucha prueba, con grandes investigadores, con muchos años en el lomo, así como lo puede tener usted, doctor Julio, que dice 40 años que tiene en el tema de investigación. ¿Y por qué usted cree que sea tan resistente mucha parte científica a, digamos, a decir, bueno, eh, el fenómeno está, vamos a analizarlo, vamos a darle para adelante, y no lo hacen así, reniegan tanto y es como que lo ocultan? Por qué, doctor Julio, cree que sea de esa forma? Sí, te comento, ve. Te voy a citar tres situaciones históricas para poder responder a esa pregunta, ¿no? Que en esencia es que un mainstream dominante de la ciencia, ¿no? Que sería un paradigma dominante de la ciencia, normalmente no acepta ideas revolucionarias. Te comento tres, ¿no? Copérnico y Galileo, ¿no? Que fueron protagonistas históricos Sí, sí. de cambiar el paradigma que el centro del universo era el planeta Tierra y que al contrario, el planeta Tierra no era el centro del universo, era simplemente un planeta alrededor del Sol, ¿no? Esta idea, ¿no? Casi le costa la hoguera ¿cómo se llama? A Galileo Galilei. Galileo, sí. Y a otro, como a otro por aquella época, ¿no? Que habló en esa época que había vida extraterrestre e inteligencia en otros planetas, le costó la hoguera mismo, ¿no? A otro dominicano, un padre también. Ahorita Bueno, me dio un blanco. el caso de Eh, Giordano Bruno, que también, exactamente, de 1940 a exactamente. Entonces, 1960, cuando dijo Giordano Bruno, imagínate, dice, imagínate, eso es lo que yo trato de decir, el mainstream dominante del pensamiento conocimiento, no acepta ideas revolucionarias. Segundo ejemplo, Charles Darwin y la teoría de evolución de las especies. Cuando él comentó, publicó, a pesar que él era muy respetado y defendió su idea en Londres, en Inglaterra, que era la cuna del conocimiento, él fue atacado, burlado, se burlaban de él, colocando con un macaco, con el hombre, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque a partir de la teoría de él se deducía que el hombre también podía haber evoluido de la especie más próxima. La vida de Carlos Darwin, así como los otros, no fue fácil. Y la idea no fue absorbida. Tuvo que pasar años, muchos hechos y descubiertas. Tercer ejemplo, Albert Einstein. Cuando Albert Einstein sustentó sus hipótesis de relatividad, pasó como desapercibido. Él no ganó ni el premio Nobel ni por eso, por otra descubierta. Pero su teoría principal de la hipótesis, ¿no? De relatividad de las cosas, él solo ganó aquella fama y aquel reconocimiento muchos años después, cuando otros estudiosos, astrónomos, vieron el efecto de la relatividad de la luz, ¿no? En un eclipse, años después. Y a partir de ahí se consagró. O sea, la idea que te digo es,
en la historia humana, ¿no? El paradigma del conocimiento científico, él nunca va a aceptar fácilmente una idea revolucionaria. Porque los detentores del paradigma están, como se dice, digamos así, muy bien en su posición. Entonces no va a ser fácil. El fenómeno ómnico en su fase contemporánea desde 1947 y las hipótesis que surgieron, hipótesis extraterrestre, interdimensional, el palco mérico, ¿no? Es un fenómeno relativamente... Es por eso de que en la década del 50, 60, 70, ¿no? El paradigma lo negaba de una manera total. Yo diría que en la década de los 80, 90, ¿no? Y ya era cuestionado. A partir del año 2000 ya ya ese paradigma estaba desafiado. Y yo te coloco una fecha donde el paradigma prácticamente ya comienza a caerse, ¿no? Te lo puedo colocar en fecha, que yo siempre he llamado el inicio de la fase dorada de los objetos voladores, de los ovnis. Diciembre de 2017. En diciembre de 2017, una coyuntura entre el New York Times y una organización no gubernamental que se llamaba Academia, por coincidencia con otra academia, y por coincidencia, Adriano, Academia Westar se funda en 2017, justo cuando no es como grupo que nos hemos aparecido en 2017, nos convertimos en una ONG, Adriano. Brincadera, como dice aquí, ¿no es? Y en 2017, en diciembre, estas dos entidades, la Academia Westar, que fundada por un artista, Tom DeLonghi, y el New York Times consiguen un furo, un UFO gate, por no decir un Watergate, y revelan de una fuente confiable fotografías y filmaciones de ovnis filmados en 3 oportunidades por yatos de guerra americanos. Y a partir de ahí, ¿no? Prácticamente aparecer New York Times, un gobierno no negarlo y poco tiempo después comenzar a admitir lo que sí, que son filmaciones reales y bla, 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 y reuniones del Congreso, esa fase dorada, comenzada en diciembre de 2017, prácticamente, y aquí ya te comento algo que lo comenté hace un mes y medio como otra propuesta, ¿no? Hasta el 31 de mayo de 2023. Yo considero esto es como una propuesta de estudio, una propuesta, ¿no? Así como tiene esa operación. Considero la fase dorada de la ufología comprendió entre diciembre de 2017 y el 31 de mayo de 2023. Hablar de ufología entre ese periodo dorado, o sea, hablar de ufología era, las personas, a diferencia de la década de 60, cuando vos de ufología, vos era separado, era marcado como una persona excéntrica, probablemente con problemas, ¿no? Problemas mentales. Pero en la época dorada, ¿no? Que lo estamos viviendo, ¿no? Hablar de ufología en un medio neutro, las personas escuchan, las personas dejan hablar. Uno es escuchado y te consideran. No más consideran que eres una persona excéntrica. Te escuchan porque tú estás hablando de un tema que estás estudiando, lo estás investigando. Esa es la época dorada. La época dorada. Y lo digo eso porque me dirán, doctor Julio, y el 31 de julio, ¿y qué ocurrió el 1 de junio? ¿O qué ocurrió el 31 de mayo de 2023? Aquella escena, no sé si quisieras colocarlo, Adrián, aquella fotografía del 31 de mayo, donde se ve 16 científicos independientes, científicos, pero así a carta cabal, ¿no? O sea, con producciones detrás, ¿no? La NASA y abajo los 16 científicos, durante varias horas discutiendo de una casuística dado a ellos de 800 casos. Y ellos concluir, ¿no? O sea, ellos en medio de sus declaraciones, ellos afirman que han sido, ¿no? Mismo que ha sido como tarea encomendados estudiar esos 800 casos, ellos han sido, digamos,
incomodados por estudiar eso, ¿no? Y al final concluyen que 5% de los casos de esos 800, que es aquello que tú estabas comentando, René, 1%, 2, 5%, no consiguen explicar. O sea, definitivamente utilizan las palabras, en todo lo que he hablado, misterioso, inexplicable, no natural, no humano. Hablaron de todo, mas no utilizaron la palabra extraterrestre. Sí. Era equivalente a decir así, esa situación era equivalente a decir así. Tú cuentas una historia a tus amigos, no le dices, ¿sabes qué? Algo así. En la noche hubo un ruido en mi casa, bajé abajo a mi sala y en mi sala prendí la luz. Y cuando prendí la luz, esa bulla, vi que un animal cruzó todo mi sala. Era un animal de color negro, con cola, con pelo, cabeza cuadrada, con orejas, y cuando corrió en mi frente y se fue por la ventana, decía miau, miau. Y cuando la gente le dice, ah, entonces se trataba de un gato, la persona dice, ah, yo no sé. O sea, habiendo todos los elementos, ¿no? Todos los elementos descritos en esta reunión de NASA de algo inexplicable, no humano, misterioso, al final no utilizan esa palabra extraterrestre por una cuestión probablemente de interés político, de orientación, probablemente por otros intereses, ¿no? Negación. Pero en mi modo de ver como científico, ¿no? Considero que y propongo, la verdad, que ese periodo, ¿no? Dorado dura hasta 30, y a partir de 31 de mayo y en adelante, prácticamente estamos en la era oficial de la ufología. Sí. Yo le quería ir la palabra cuando dijo incómodo, es cierto. Estos 16 científicos se sintieron incómodos hacer esto. Y cuando le digo ahí que Bill Nelson, su presidente, ¿no? Presidente de la NASA, director, los convoca. Bueno, uno tiene un dictamen, un pensamiento respecto a lo que es la NASA. La NASA, como siempre lo dijimos, la NASA miente, la NASA oculta cosas. Es así, nosotros, los investigadores, los que estamos ahí, digamos, en el palo, con el tema siempre fue al verso el tema de la NASA con el tema ufológico. Y uno por ahí lo entiende, lo entiende porque, bueno, como dijo usted, ahí prendió la luz, vio que venía caminando de cuatro patas, con pelo, decía, y te dice, bueno, y no sé, lo que uno lo entiende, la negación, ¿no? El negacionismo que emplean. Pero usted fíjese que la directora ahí de ciencia de la NASA, Nicola Fox, también fue muy contundente también con el tema y hablando de lo mismo que usted está diciendo. Inexplicable, no saben, qué sé yo, no tenemos conocimiento de lo que estamos viendo, necesitamos pruebas más concretas, necesitamos, por ejemplo, fotografías con mejor definición, videos más nítidos. ¿Lo tienen? Hoy en día lo que no pueden decir, que no tienen un video que sea nítido, fotografías nítidas, lo tienen. Aparte tienen los relatos bien concretos de los pilotos, digamos, militares, de la naval norteamericana, y más con esto cuando se empezó a hablar allá por el 2014 que empezó y que empezó el 2004 con esto, los ovnis tic-tac, ¿no? Tienen pruebas como para evaluarla. Si no, fijémonos cuando los congresistas también vieron las mismas pruebas que ellos, estos 16 científicos de la NASA, que los vieron en privado y que cuando los medios estaban ahí afuera, no sé si usted se acuerda, doctor Luis, que no podían hablar, lógico, cuando iban saliendo, la cara de estupor que ponían esos congresistas y congresistas, la cara de sorprendido, las caras que tenían, pero no podían decir lo que habían visto porque era secreto, ¿no? Y una congresista, no me acuerdo el nombre, que dice, la verdad, fue un poquito más allá y se explayó un poco y dijo, lo que vi, sinceramente, nunca creí que en mi vida lo podía ver. O sea, estaba diciendo llanamente que algo extraordinario había visto, ¿no? Y que no podía ser que estas cosas se le estaban ocultando a la humanidad, llanamente. Como lo dijo David Grush,
desde el año 1930, y yo creo que de Perú se queda recorto con el tema, con el tiempo, que ya existían este tipo de naves que se habían recuperado, y con esas naves que se recuperaron trabajaron con tecnología inversa, ¿no? Y cuando hablamos del tema UFO, tenemos que recordar también lo que es Italia 34 con Mussolini, tenemos que hablar del año 36, Selva Negra, Alemania, ¿está? Con recuperados también que hubo, no solamente con naves, sino también con EVE, ¿está? Que se recuperaron. Y de ahí viene, y es como dice usted, doctor Julio, el tema de la ufología dorada. Y antes de esa ufología dorada, ¿qué pasaba, doctor Julio? ¿Eh? A la gente, a los investigadores se lo tomaba, usted lo habrá pasado también, o muchos investigadores lo habrán pasado, lo tomaban en tono de sorna, se le reían, lo agarran para la joda. Mirá estos loquitos de que hablan, ¿está? Mirá estos loquitos de que hablan. Y en el camino, desde ese 1947, cuando se inicia el tema de la ufología moderna, hasta el 2015, ¿cuántas voces se silenciaron? ¿Cuántos se silenciaron? ¿Cuántos, por decir la verdad de lo que estaba pasando, fueron silenciados? En el año 45 se sostenía, investigadores de la época, los patriarcas de la ufología, sostenían que se habían estrellado naves, y no una, sino varias, que se habían recuperado cuerpos, que existía un área 51, un sector 4, ¿está? Y después en el 2015 eso se dio público, sí, aflojaron, le quebramos el brazo, le torcimos el brazo, y ¿qué dijeron? Existe un área 51 en el 2015. Y si te estaban diciendo que existe el área 51 en el 2015 por decantación, tenemos que entender o interpretar que todo lo demás que se venía diciendo era concreto también, era real. No pasó más hasta el año 2022, junio del 2022, cuando este memorando Wilson, del vicealmirante Wilson, 15 páginas, ¿tá? Cuando habla de los recuperados, naves recuperadas, seres recuperados, EVEs recuperados, habla del Majestic 12, habla de hombres de negro, 15 páginas en línea con lo que dijo David Grush, y hasta ese entonces esa línea digamos, de información. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Muchos dicen, y la teoría que teorizamos cuando hablamos. ¿Por qué no anuncia, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos o de una grande potencia lo que está pasando? Porque el tema sería admitir todo lo demás, sería admitir que ya se sabía, que ya se tenía conocimiento de todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Se utilizó un David Grush, una persona que trabajaba, que militar, que trabajaba en el área de inteligencia, lo tercerizaron. Entonces están tercerizando el problema, no lo quieren decir en primera ni en segunda persona, están tercerizando el problema. Entonces, para arrancar de ahí en más, entonces no lo dice en primera persona ni se dice en segunda persona lo que está pasando. Aro no lo va a decir, porque la información es reservada. Y NASA, como dijo Bill Nelson, nosotros lo vamos a decir porque la información es pública. Ahora, la información que te da NASA, si la da o no la da, estamos en lo mismo, ¿no? Me parece que quedamos muy cortos, o la manta te queda corta de arriba o larga de abajo, ¿me entendés? Entonces, los que te tienen que dar información no te la pueden dar porque es información secreta, y los que te la pueden dar, la información pública, le falta información siempre. O sea, nos agarran de sonso, ¿tá? Nos siguen agarrando de sonso. Lo bueno de todo esto, que como dijo usted, doctor Luis, que se está investigando, ya se empieza a investigar, pero como dijo acá la palabra, incómodo. Estos 16 científicos se sienten incómodos con el trabajo que le dieron. No lo quieren agarrar, es una papa caliente, no lo quieren agarrar al tema este. Porque van a tener que diagnosticar, si fuera un enfermo, lo obvio. Y no lo van a decir. No lo van a decir. Entonces, ¿qué piensa usted que puede llegar a pasar, don Julio, con esto? Sí, has comentado... Sí, Adriano. Sí, Adriano. Iremos passar mais alguns 5 minutos, né, doutor Rui? Uns 5 minutinhos, vamos encerrar. Mas antes de terminar, os 5 minutos, vamos aproveitar bem os 5 minutos. Tem uma pergunta, né, aqui, aqui no chat, que é o Roberto Alexandre São Pedro. Ele está perguntando ao doutor Julio e também ao Capdevila. O que é que ele pergunta aqui? A pergunta dele é interessante. Gostaria de perguntar
aos convidados qual foi a probabilidade encontrada que foram naves abatidas, né? E não objetos terrestres. Ele está perguntando isso. Sí, Por que seriam naves abatidas e não objetos terrestres? Se você quiser responder primeiro, doutor Julio, depois eu passo para o Capdeville. claro. La pregunta, entiendo, de Roberto es ¿cuál es la probabilidad de que sean ovnis abatidos y no objetos terrestres, ¿no? Cuando dice fueron naves abatidas, ¿no? Entiendo que la pregunta es Sim, ovnis o UAPs, ¿no? Y no objetos terrestres. ¿Y cuál es la probabilidad? Esta es una pregunta, digamos, que no podría responder de una manera cuantitativa. Decir, por ejemplo, la posibilidad de que sean ovnis o UAPs derribados es 5 o 20% o 50%. No lo podría responder en ese sentido. En ese sentido no lo puedo responder, ¿no? Lo que sí, digamos de una manera más académica para explicar, ¿no? Es que lo que ocurrió en el mes de febrero, que fueron varios objetos, uno identificado el primero, el resto, ¿no? No fueron identificados hasta ahora, até agora no fueron identificados, muito menos muito menos resgatados. Então, qual é a probabilidade? A pergunta é qual a probabilidade de ser UFOs ou não. Então, eu, né, como estudioso que me dediquei a isto, né, e tentando, como cientista, abordar um problema com neutralidade, não com tendência, não com viés, né, não com o viés de dizer eu vou estudar para demonstrar que é OVNI ou eu vou estudar para demonstrar que tem uma explicação de mal humano. Não. Eu abordo o problema como debería ser de una manera neutra, ¿no? Tentando primero descartar, en el caso de que si yo levanto hipótesis que podría ser extraterrestre, descartar a hipótesis cero, ¿no? Que es hipótesis de ser explicado por má humana, fenómeno natural, ¿no? Y só depois de descartar que faço com o argumento número 1 dos 10 argumentos, né? A explicação geopolítica de ser uma arma china ou uma arma americana, um segredo americano, praticamente no argumento 1 do paper, não? Praticamente eu afasto esta explicação de ser um objeto terrestre, ou seja, com os argumentos colocados. E o resto de argumentos, né? Argumento que por que poderia considerar que é um objeto extraterrestre, alguma ação, né? Direta e indirecta de inteligência extraterrestre com um objetivo, com um mensaje, né? Então, para responder, né, na verdade, não dá para dizer quantitativamente qual a probabilidade. Quem se dedica, né, os estudiosos que se dedicam a um fenômeno que aconteceu em fevereiro, analisando os elementos, os fatos, né, e analisando os fatos à luz de outras evidências, ele pode construir, né, pode construir sua própria explicação, argumentar sua explicação e defender, né? Então, já tendo este paper publicado para crítica, leitura, apreciação, debate, discussão, né, aí que se vai, né, outros grupos estudiosos podem levantar argumentação ou questionamento baseado em fatos e argumentos lógicos, né? De que por que não poderia ser, né? Ou seja, a hipótese sustentada, né, pelo doutor Júlio, em colaboração com o ufólogo Joe Bodris, né, que colocaram isso. Qual é a argumentação para dizer, não, essa hipótese não pode ser? Então, já fica, né, a bola já está em jogo, a bola está com as outras pessoas ou estudiosos que possam considerar que a hipótese extraterrestre não é a melhor explicação. Capdevila, sua opinião sobre a pergunta aí do Roberto Alexandre San Pedro. Sua opinião. Bueno, con el tema de objetos terrestres, o naves avanzadas con tecnología avanzada terrestre, son especulaciones. Son especulaciones y se sabe que hay derribos, pero son especulaciones. Y con el tema de los transmedios, bueno, tenemos una larga lista con el tema de la tecnología inversa. O sea que naves se han rescatado, naves en accidente o derribadas, ¿no? Por derribo. Y también hay conocimiento del derribo del tema utilización de radares en Estados Unidos y que luego se dejaron de utilizar, ¿no? Con
el tema para derribar naves, porque no solamente derriban a naves, sino también los aviones propios, ¿no? Bueno, y de ahí con la tecnología inversa lo que estamos viendo, el rayo láser, la fibra óptica, los transistores, Kevlar, bueno, un montón de tecnología que en un pestañeo de 50 años, celulares que hoy tenemos, la tecnología que hoy tenemos, la inteligencia artificial que también la estamos teniendo, o sea, tomaron tecnología, vamos a decirlo como lo dicen ahora, no humana, para la evolución humana. Así que, y de lo otro de las naves, como ya lo dije, naves terrestres muy avanzadas, también se tiene conocimiento, pero son muchas especulaciones. Então, nós vamos agora para as considerações finais, para os finais da live. As considerações finais, eu queria que o Dr. Rúlio, né, fizesse as considerações finais dele e depois aí o René Capdevila em suas considerações finais do programa. Com você primeiro, Dr. Rúlio. Sí, sí, muito obrigado, Adriano, pela oportunidad de conversar, levar ao público estas as impressões gerais do paper, né, e o contexto geral. Tá? Simplesmente te agradecer, Adriano, e a presença do colega René. E, René, suas considerações finais aí, para o público brasileño. Bueno, agradecerte a vos, Adriano, y a tu canal Universo Omni, y a todos los oyentes que nos estuvieron viendo, también al doctor Luis, le dejo un gran abrazo cósmico, un honor, un placer aprender con él, muchas cosas. A mí, yo siempre digo que estoy en constante aprendizaje y me gustó mucho de las cosas, las definiciones que ha dado, excelente. Bueno, ojalá, doctor Luis, podamos hacer un programa, tenerlo en el mundo Omni Digital, lo podemos tener ahí en una entrevista, en una exclusiva. Y bueno, y con respecto a lo otro que ya habíamos hablado, vamos a organizar, en unas 2 semanas, vamos a organizar algo con la gente de España, ahí de México o algún otro país, con algunos investigadores. Vamos a organizar algo lindo, algo piola, así para hacer un intercambio de opinión y de información. Muchas gracias ao Capdevila, Dr. Rúlio. E eu quero dizer também, finalizando a live, que a live, o vídeo, depois eu vou passar para você, Capdevila, para você pode colocar em seu canal, pode baixar o vídeo, colocar em seu canal, a live de hoje, do Brasil. Fica o vídeo à sua disposição, tanto do Dr. Rúlio, fica o vídeo à disposição dele, ele colocar onde ele quiser o vídeo, a live, porque a live não é somente no canal. Toda vez que eu faço uma live, eu coloco à disposição dos convidados para colocar em seus respectivos canais. Então, tanto para o Dr. Rúlio como para o Capdevila, podem ficar à vontade para colocar a live nos seus canais. Eu vou passar o link da live para o Capdevila, para o Rúlio, para colocar lá na Lazul Internacional o vídeo, como a live, como também o Capdevila colocar no seu canal. Então, muitas graças a todos. Obrigado. Una cosita, si me deja decir, Adriano, una cosita, si me deja 30 segunditos, ahí se me había escapado. Sí. El 1, 2 y 3 de diciembre, 1, 2 y 3 de diciembre, que cae viernes, sábado y domingo, hacemos el segundo Congreso Internacional Encuentro. Así que va a haber 18 grandes investigadores de muy buen calibre, así que van a estar en el segundo Congreso Internacional Encuentro, lo vamos a estar también transmitiendo, también seguramente acá por Universo Omni, por tu canal, y bueno, y todas las plataformas de Facebook y YouTube y las emisoras que siempre nos han acompañado para esse grande evento. Gracias. Graças a todos, e eu acho interessante essa união entre Brasil e Argentina, convidando vários ufólogos da América do Sul e da América Latina. Essa seria a minha proposta para uma união entre os ufólogos e a gente poder fazer mais lives, né? Com o Malsan, com o Dr. Rúlio, com o Capdevila, com outros pesquisadores, muitos que existem aí na América Latina. Seria uma boa ideia a gente todo mês, né? Vez por outra, a gente se reunir e fazer uma live internacional, reunindo aí alguns ufólogos. É uma proposta interessante, a gente pode ver como é que a gente vai fazer isso, né? Basta ser uma organização, para a gente poder unir os ufólogos da América Latina. Obrigado a todos,
que vieram ao canal. Muitas graças e até a próxima live no canal Universo OVNI, canal da ufologia, da astronomia e das missões espaciais. Graças.